Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día fantástico, lleno de luz y buenas vibras. Hoy, sin embargo, nos reunimos para compartir una noticia que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada y los ojos como platos. Si han leído correctamente el titular que titila en sus pantallas, y es que el asterisco 30 de enero de 2026 ha irrumpido en nuestras vidas con una novedad que ha sacudido los cimientos mismos del mundo del entretenimiento, especialmente para los incondicionales seguidores de dos de las estrellas más queridas y aclamadas de nuestro tiempo, asterisco Andercel y Kerem Bürsin. Prepárense, abróchense los cinturones de seguridad, porque lo que vamos a desgranar hoy no es digno de una mera telenovela, sino de la más cruda y sorprendente realidad. Como bien saben nuestros fieles suscriptores, Hande y Kerem no solo compartieron una química explosiva y cautivadora en la pantalla, sino también una conexión muy especial que trascendió la ficción para enamorar a millones de fans en cada rincón del planeta. Su química en la exitosa serie Senkalkam fue tan palpable, tan eléctrica, que no tardó en traspasar la barrera de la actuación para convertirse en un fenómeno de proporciones épicas en la vida real. Desde aquel entonces, su relación, sus apariciones públicas, sus gestos, se convirtieron en objeto de un escrutinio constante y una admiración desbordante por parte de sus legiones de seguidores, quienes, con una devoción digna de estudio, han estado atentos a cada mínimo detalle de sus vidas, tanto profesionales como personales. Hoy, sin embargo, esa atención se ha centrado en un giro dramático, un desenlace que nadie, absolutamente nadie en el fandom, ni siquiera los más pesimistas, podrían haber anticipado. Antes de zambullirnos de lleno en las profundidades de esta impactante noticia, quiero recordarles algo que para nosotros es fundamental, un pilar de nuestra comunidad. Si por alguna extraña razón aún no están suscritos a nuestro canal, les invito encarecidamente con la mayor de las cordialidades a que hagan clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse que ven ahí abajo, y que por favor, no olviden activar esa campana de notificaciones. Así se asegurarán, sin lugar a dudas, de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, ni los últimos acontecimientos que sacuden el universo de las celebridades y el espectáculo. Su apoyo, su presencia activa, significa muchísimo para nosotros, es el combustible que nos impulsa a seguir investigando, creando y trayéndoles el mejor y más relevante contenido del mundo del entretenimiento. No se queden fuera. Ahora sí, con toda la seriedad y el respeto que merece la situación, vayamos al grano, a lo que realmente nos ha traído hasta aquí. La noticia que ha explotado hoy, 30 de enero de 2026, gira en torno a Andercel y Kerem Bürsin, y es una que ha generado una auténtica ola de sorpresa, una cascada de especulaciones y, por supuesto, un mar de preguntas que aún quedan por responder. Parece que la pareja, que hasta hace escasas fechas era vista y admirada como uno de los dúos más sólidos, más adorables y más envidiados del panorama actual, ha tomado un camino radicalmente inesperado. O al menos, eso es lo que sugieren las últimas informaciones, los reportes que llegan con una fuerza imparable. Los rumores empezaron como un susurro casi imperceptible en las profundidades de las redes sociales y se propagaron a la velocidad de la luz por diversos medios de comunicación. Han pasado de ser meras habladurías a convertirse en indicios cada vez más fuertes y consistentes de que algo verdaderamente significativo está sucediendo, algo que va mucho más allá de un simple malentendido. Se habla, y las fuentes son cada vez más insistentes, de una asterisco separación definitiva. Si han leído bien, y lo sabemos, es difícil de asimilar. Las fuentes cercanas a la pareja, personas que gozan de un acceso privilegiado a su círculo íntimo, y algunos de los medios de comunicación turcos más reputados y con acceso a información de primera mano, están reportando con una sincronía inquietante que Hande y Kerem habrían tomado la difícil decisión de poner fin a su relación sentimental. Las razones exactas, el detonante preciso de esta ruptura, aún no están del todo claras, y es precisamente ahí, en esa nebulosa de incertidumbre, donde reside gran parte del misterio y la vorágine de especulación que rodea esta noticia que ha conmocionado al fandom. Hemos dedicado ingentes horas a recopilar la información más relevante, a contrastar datos y a verificar fuentes para poder ofrecerles, dentro de lo posible, un panorama lo más completo y objetivo posible. Imaginen la escena. Miles, millones de fans alrededor del globo terráqueo, pegados a sus pantallas en vela, esperando alguna señal, algún gesto, alguna publicación en sus perfiles oficiales que confirmara o, con suerte, desmintiera los rumores que los asaltaban. Lo que ha sucedido, sin embargo, es que en lugar de las tradicionales y a menudo ambiguas declaraciones conjuntas que solemos ver en casos similares,
La información parece haber emanado de filtraciones estratégicas y reportes de fuentes muy cercanas a ambos protagonistas. Este hecho, que puede parecer sutil, le otorga a la noticia un peso, una credibilidad y una contundencia que simplemente no se pueden ignorar ni desechar como simples habladurías. Recordemos, y es un punto clave para entender la magnitud de lo que está sucediendo, que Hande y Kerem siempre han sido, y es de admirar, figuras muy reservadas con su vida privada, a pesar de ser iconos públicos de un altísimo perfil. Esta discreción, si bien es profundamente respetable y un derecho fundamental, también ha alimentado, de manera casi involuntaria, la imaginación fértil de sus fans, quienes a menudo interpretan cada interacción, cada like inesperado, cada ausencia prolongada en las redes sociales, como una pista reveladora de su estado sentimental. Y justo cuando todos, o al menos la gran mayoría, pensábamos que su amor estaba más fuerte, más consolidado y más a prueba de balas que nunca, llega este terremoto noticioso para sacudir nuestras percepciones y nuestros corazones. Los detalles que se han ido conociendo, los fragmentos de información que han logrado filtrarse, apuntan a que la decisión, aunque indudablemente dolorosa para ambas partes, habría sido tomada de mutuo acuerdo. Se dice en círculos cercanos, que las apretadas agendas de ambos, las exigencias inherentes a sus fulgurantes carreras profesionales que los llevan a transitar por diferentes rincones del planeta en constante movimiento, y las distintas visiones, quizás divergentes a largo plazo, para sus vidas personales habrían sido factores determinantes y cruciales en esta difícil resolución. Sin embargo, debemos ser cautos y recalcar que esto es, en gran medida, una interpretación basada en lo que a menudo sucede en este tipo de situaciones dentro del exigente y complejo mundo del espectáculo. Lo que sí es una realidad tangible, palpable y absolutamente cierta, es que las redes sociales se han convertido en un auténtico hervidero de comentarios, un torbellino de emociones y opiniones. Los fans, desde todas las latitudes, expresan su incredulidad más profunda, su más sincera tristeza, y un sinfín de mensajes de apoyo y cariño dirigidos a ambos actores. Es conmovedor leer comentarios del tipo: no puedo creerlo, es un sueño terrible, mi pareja favorita se ha separado, el corazón se me rompe en 1000 pedazos, les deseo lo mejor en sus caminos individuales, son grandes personas y grandes profesionales, y una infinidad de mensajes que reflejan la profunda admiración y el afecto genuino que sienten por ellos. Es fascinante y a la vez sobrecogedor ver cómo una noticia de esta índole puede movilizar a tanta gente y generar un debate tan amplio y apasionado. Por otro lado, y como es habitual en estos casos, no faltan quienes, impulsados por la curiosidad o quizás por una necesidad de encontrar explicaciones concretas, especulan sobre las verdaderas razones detrás de esta presunta ruptura. Algunos sugieren con vehemencia que la incesante presión mediática, el asedio constante de la prensa y la opinión pública, habría sido sencillamente insoportable para la dinámica de su relación. Otros, con un enfoque más psicológico, apuntan a que, a pesar de la arrebatadora química en pantalla, sus personalidades, sus formas de ver la vida, quizás no eran tan compatibles en el día a día, en la cotidianidad de una relación. Son todas estas conjeturas, estas hipótesis, las que lamentablemente a menudo acompañan a este tipo de noticias, y es vital recordar que hasta que Hande y Kerem decidan o puedan compartirlo públicamente, gran parte de esto seguirá siendo, inevitablemente, especulación. ¿Qué significa todo esto para el futuro de sus carreras? Por ahora, y a pesar de esta noticia personal que sacude sus vidas, parece que ambos seguirán enfocados, con renovada energía, en sus proyectos individuales. Hande, como bien sabemos, es una fuerza imparable, siempre inmersa en nuevas producciones cinematográficas y televisivas, y en campañas publicitarias que la mantienen en el ojo del huracán mediático. Kerem tampoco se queda atrás, con un horizonte lleno de proyectos tanto en Turquía como a nivel internacional, demostrando su ambición y su talento. La industria del entretenimiento es un torbellino constante, un ecosistema dinámico donde las carreras evolucionan y se reinventan. Es muy probable que, a pesar de este giro personal, sus carreras continúen floreciendo y alcanzando nuevas cimas. De hecho, algunos analistas del sector argumentan, con una visión pragmática, que esta aparente separación podría incluso impulsar sus carreras, permitiéndoles explorar nuevos horizontes creativos y profesionales sin las ataduras, y a veces las complejidades, de una relación pública de alto perfil. Hemos realizado una revisión exhaustiva de las últimas noticias provenientes de fuentes turcas fidedignas y de prestigiosos portales de entretenimiento internacionales. Si bien es cierto que no existe en este mismo instante una declaración oficial conjunta y rotunda de Hande y Kerem,
los reportes provenientes de fuentes cercanas a ambos son consistentemente sólidos y apuntan de manera ineludible en la misma dirección. La pareja, los ídolos de tantos, ha tomado caminos separados. Es sin duda un golpe duro, un jarro de agua fría, para todos aquellos que creíamos fervientemente en su historia de amor, en su conexión mágica. Pero es fundamental, en estos momentos, recordar que son seres humanos, con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios anhelos y sus propias batallas. La fecha de hoy, *30 de enero de 2026, quedará sin duda grabada en la memoria colectiva de muchos fans como el día en que se confirmó, o al menos se hizo pública con una fuerza abrumadora, el fin de una de las parejas más icónicas y queridas del panorama actual. Es un amargo recordatorio de que por muy perfecta, por muy idílica que parezca una relación en la ficción, en las redes sociales o en nuestras propias fantasías, la vida real, con su complejidad intrínseca, a menudo presenta desafíos inesperados, giros dramáticos y desenlaces que escapan a nuestra previsión. Además, es sumamente interesante, casi un ejercicio sociológico, observar cómo la dinámica de las relaciones públicas ha evolucionado de manera tan drástica con el paso del tiempo. Si antes las separaciones de celebridades eran procesos más discretos, más reservados, hoy en día, con la omnipresencia de las redes sociales, cada movimiento, cada ausencia virtual, cada mensaje críptico es analizado, diseccionado y debatido hasta la saciedad por una audiencia global ávida de información. Hande y Kerem, al ser figuras de tal magnitud y con un alcance tan global, no son ajenos a esta realidad digital, y es muy probable que hayan considerado cuidadosamente la estrategia para gestionar esta delicada etapa, incluso si eso implicaba que la noticia se filtrara o se hiciera pública antes de una declaración oficial consensuada. Es importante destacar, y no podemos dejarlo de lado, el impacto colosal que Hande y Kerem han tenido en la industria del entretenimiento. Su popularidad no conoce fronteras y Senkalkam se convirtió en un fenómeno global que trascendió la pantalla, influyendo en tendencias y generando un fenómeno fan sin precedentes. Han inspirado a innumerables actores jóvenes que aspiran a seguir sus pasos y han demostrado, de manera contundente, el poder inigualable del talento puro y la química en pantalla. Independientemente de las vicisitudes de su relación personal, su legado artístico, su huella en la historia de la televisión y el cine, seguirá resonando y perdurando en el tiempo. En este preciso instante, la principal incógnita que flota en el aire para muchos de nosotros es, ¿cómo reaccionarán sus respectivos equipos de representantes? ¿Emitirán un comunicado conjunto, unificado y oficial? ¿Habrá declaraciones individuales, cada una con su propio matiz? Lo más probable, dada la magnitud de la noticia y el impacto mediático que ha generado, es que veamos algún tipo de confirmación oficial, una declaración más formal, en los próximos días o semanas. Hasta entonces, como siempre, estaremos con la antena puesta, atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Podemos intentar resumir la situación actual de la siguiente manera, para que quede claro para todos. El *30 de enero de 2026 nos ha sorprendido a todos con la impactante y hasta ahora no confirmada oficialmente noticia de una posible separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los reportes provenientes de fuentes cercanas a la pareja y de medios de comunicación turcos de renombre sugieren firmemente que la pareja ha decidido poner fin a su relación sentimental, aparentemente de mutuo acuerdo. Aunque las razones exactas y los detalles precisos de esta ruptura siguen siendo objeto de intensa especulación. Esta noticia ha provocado un revuelo sin precedentes entre sus fans a nivel mundial, quienes no han tardado en expresar su sorpresa, incredulidad y, en muchos casos, su profunda tristeza en las redes sociales. A pesar de este giro personal que sin duda marcará sus vidas, se espera, y se confía, que sus carreras profesionales continúen por separado, pero con la misma fuerza y dedicación que los han caracterizado hasta ahora. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a este análisis, y por su interés en esta noticia tan comentada y esperada. Sé que es un tema que ha generado una gran cantidad de emociones, de debate y de incertidumbre, y les agradecemos enormemente que nos permitan ser su fuente de información y su espacio para la reflexión. Ahora, y lo que más nos interesa, me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha pillado por sorpresa esta noticia? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las verdaderas razones detrás de esta posible separación, basándose en lo que conocen o intuyen? ¿Cómo ven el futuro de Hande y Kerem en sus carreras individuales después de este importante cambio en sus vidas personales? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios.
Nos encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y enriquecer nuestra perspectiva con sus valiosos puntos de vista. Su perspectiva es fundamental para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo de valor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, para que todos estén al tanto de esta importante noticia que está dando la vuelta al mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Su apoyo constante y su interacción son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por vernos, por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídense mucho.